no hay ninguna duda que la dirigente política con mayor capacidad de marcar agenda en la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner, y eso está comprobado y demostrado a lo largo de muchos años a esta parte, y lo sigue haciendo, lo sigue realizando, y se siguen produciendo a partir de lo que dice Cristina muchísimas situaciones y por supuesto interpretaciones de lo que ella misma expresa. Ahora estamos discutiendo, se ha empezado a discutir en la Argentina, qué significa la frase de la expresidenta de la República y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, que el sábado en Misiones habló de la necesidad de un nuevo contrato social, de un nuevo orden social. Inmediatamente se dispararon a partir de esa frase, que no es nueva en Cristina, porque hay que ir a la presentación de su libro, sinceramente, la primera presentación que hace en La Rural, donde también allí Cristina habla de la necesidad de un nuevo orden social en nuestro país y de un acuerdo de distintos sectores para la Argentina que viene. Claro, en ese momento no generó quizá la repercusión que tiene hoy como consecuencia del resultado de la PASO, es decir, hoy Cristina es prácticamente la vicepresidenta de la República electa, falta la confirmación del 27 de octubre. Pero repasemos lo que dijo Cristina el sábado, que ha abierto un abanico de preguntas sobre qué significa un nuevo pacto social, un nuevo orden social, y si eso tiene por detrás la intención futura de una reforma de la Constitución. Esto decía Cristina. Pero también hablo de todos los sectores económicos, de los sectores sociales, un gran esfuerzo porque, como dice Alberto, por supuesto que vamos a cumplir con nuestras deudas, pero que no esperen que lo hagamos haciendo sufrir al pueblo argentino. Esto me parece que es así también, que nadie espere que lo hagamos haciendo sufrir o a costa del pueblo argentino, que va a requerir, yo creo que un nuevo orden y un nuevo contrato social en el cual todos, en la medida de sus responsabilidades, porque cuanto más tenés, más responsabilidad se tiene. Cuanto más se tiene, así como nos dicen, así como a los políticos nos dicen que cuanto más alto estamos en el nivel, desde un intendente, desde un gobernador, desde un presidente, más responsabilidades tenemos. Es cierto, cuando uno es presidente, cuando uno es gobernador, tiene más responsabilidades que el resto, pero también los actores económicos deben entender que cuando más favorecidos y más dinero tienen, más responsables son también para ayudar a que la Argentina salga adelante. Me parece que esta es la clave. ¿Qué significa lo que dijo Cristina? Este nuevo orden social, este nuevo pacto social, donde los que más tienen tendrán más responsabilidades que los que menos tienen. La verdad es que la Argentina toma las palabras de sus dirigentes políticos y a veces hace evaluaciones ante una misma frase de manera muy diversa, porque no vi a muchos alarmarse en su momento cuando la escuchábamos sistemáticamente a la doctora Carrió hablar también de un contrato social nuevo o de un contrato moral. No había la misma especulación que se hace, por ejemplo, en torno a cuando lo dice Cristina Fernández de Kirchner, que es lo que genera, por supuesto, un impacto muy distinto. Está claro que la figura de Cristina siempre ha generado un impacto muy diferente a la figura de Elisa Carrió, eso está fuera de discusión, pero bueno, ahora con Cristina en campaña como candidata a vicepresidenta y sobre todo tomando quizá el antecedente de cuando Cristina era presidenta de la República y se hablaba de una posible reforma de la Constitución, algunos de esos fantasmas han vuelto a sobrevolar a aquellos que además les interesa plantear esta discusión como un hecho para generar cierto temor en un sector importante de la sociedad argentina. ¿Qué significa en la voz de Cristina Fernández de Kirchner un nuevo pacto social? ¿Es una reforma de la Constitución? ¿Es modificar el nuevo o el esquema vigente en cuanto a la distribución de los recursos y de las riquezas? ¿Se va a expropiar? Empiezan todos esos fantasmas que ayer se lo preguntábamos a Leandro Santoro, uno de los dirigentes hoy más cercanos a Alberto Fernández. Le preguntábamos directamente, lo que dijo Cristina es reformar la Constitución, y esto nos contestaba.
Argentina tiene que ver cómo hace para ubicar sus productos en el mundo, tiene que ver cómo hace para aumentar su influencia en los foros internacionales, sí, y tiene que ver cómo hace para que la política internacional esté en el sentido de darle un horizonte de desarrollo sustentable. El fin de semana Cristina estuvo en Misiones y otra vez se habló de un nuevo contrato social. Hay quienes interpretan el nuevo contrato social como una reforma de la Constitución. ¿Hay que interpretarlo así? No, para nada. Mira, un nuevo contrato social es la construcción de un consenso alrededor de un conjunto de valores que son los que ordenan primero la sociedad, después la economía y después la política. Sí. Nosotros creemos que hay que subir el umbral de tolerancia a la desigualdad. Nosotros tenemos que ser muy firmes en eso. La sociedad argentina no puede tolerar que haya chicos durmiendo en la calle. Sí. Creemos que tenemos que construir una democracia alrededor de una ética de la solidaridad. Y eso hace al nuevo contrato social ciudadano. Macri, cuando llegó, propuso otros valores más individualistas, orientados sobre un espíritu meritocrático, donde cada uno tenía que resolver su situación a partir solamente del esfuerzo individual, y así no fue. Nosotros creemos que para poder organizar la economía, la sociedad y la política en un sentido más solidario, más participativo, necesitamos construir un consenso social alrededor de valores que le den a la sociedad argentina un nuevo horizonte. Es interesante lo que nos decía ayer Leandro Santoro sobre su mirada acerca de lo que significaría un pacto social que no necesariamente tenga que ser una reforma de la Constitución. Claro, la pregunta es cómo se instrumenta legalmente este nuevo contrato, este nuevo pacto social, es decir, cómo se va a cumplir si no hay un orden legal que lo pueda establecer. Definamos primero qué es contrato social. Fuimos al diccionario y encontramos la definición de pacto social, contrato social, que efectivamente es lo siguiente. A ver, es un acuerdo en el seno de un grupo de individuos, podríamos tomar allí a la sociedad en su conjunto, que se someten a normas comunes y hay una autoridad que regula ese orden. Es decir, se hacen acuerdos preexistentes, esos acuerdos se certifican a través de un orden. ¿Cómo se da ese orden? Bueno, uno entiende que ese orden se da a través de leyes, y la máxima ley es la Constitución. De allí es que empieza a surgir esa idea de que pueda venir, digamos, detrás de estas declaraciones de Cristina, nunca explicitadas de esa forma, la necesidad de establecer ese nuevo orden a través de leyes. Y las leyes, en definitiva, la ley más importante es la Constitución argentina. Sin embargo, claro, esto empezó a generar alguna mirada distinta o contraria dentro del propio espacio del Frente de Todos, porque recién lo escuchábamos a Leandro Santoro, que decía, lo que dijo Cristina no significa exactamente que vayamos a reformar la Constitución. Se puede dar de otra forma, con otra metodología, y es otra cosa de la que estamos hablando. Sin embargo, en las últimas horas hay quienes han dicho, bueno, nosotros estamos en el Frente de Todos, pero no estamos de acuerdo con una reforma de la Constitución. Sin ir más lejos, el que lo dijo es Alberto Fernández, y ya lo vamos a escuchar a Alberto Fernández. Pero antes, repasemos otro fragmento de Leandro Santoro cuando le consultábamos si temas como este u otros pueden generar internas dentro del Frente de Todos que deberán resolverse quizá, además con la responsabilidad de estar gobernando nuestro país a partir del 10 de diciembre. Y así nos contestaba. Alberto tiene una mirada del país muy claro, quédense tranquilos que va a tratar desde todas sus posibilidades de cerrar esa grieta y fundamentalmente de construir un nuevo consenso social alrededor de la idea de la solidaridad. La última muy cortita, Leandro, ¿pueden aparecer, digamos, diferencias internas, si es que las hay, digamos, entre los distintos sectores que componen el Frente de Todos, como se han dicho por estos días? No deberían aparecer, porque todos somos conscientes que la situación de la Argentina es muy frágil. Después la política la hacen los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Y la condición humana todos sabemos cómo es, pero yo creo mucho en el liderazgo tanto de Alberto como de Cristina, porque son dos personas que tienen experiencia de gestión, que tienen muy claro hacia dónde hay que llevar el país y que tienen muy claro que la derecha y los sectores corporativos de la antipolítica van a tratar de provocar esa grieta dentro de nuestro propio espacio. Entonces no tengo ninguna duda que la madurez y la inteligencia de ellos va a evitar que si aparece algún tipo de conflicto menor quede rápidamente superado, porque los liderazgos políticos en la Argentina de este espacio, de todo el Frente de Todos, entienden que lo que se necesita es construir justamente una mayoría potente, sólida, que respalde al presidente Alberto Fernández y que fundamentalmente le dé la garantía a los argentinos de que en la Casa Rosada va a haber personas que en lugar de estar pensando en sí mismas van a estar pensando en ellas. Esa es la garantía que nosotros damos y por eso yo milito en este espacio.
Bueno, cerremos este capítulo del nuevo contrato social que propone Cristina ya directamente con la opinión quizá más importante, la del candidato a presidente, Alberto Fernández, que ayer directamente negó la idea de una reforma de la Constitución. Fue muy contundente Alberto Fernández. Nadie me va a convencer que es necesaria una reforma de la Constitución. Escuchémoslo a Alberto Fernández. No hay ninguna posibilidad de que a mí me convenzan de que hay que reformar la Constitución. Cuando yo le pregunto a los amigos del kirchnerismo del que yo fui parte en su fundación, les digo, ¿ustedes no creen que el gobierno de Néstor fue muy virtuoso? Todos dicen que sí. Y lo hicimos con esta Constitución. ¿Por qué hay que cambiar la Constitución? No es la Constitución el problema. Yo definitivamente estoy seguro que no es la Constitución. Cuando Cristina habla del nuevo orden, es la idea de generar otros compromisos. Otros compromisos. Es inadmisible que en Argentina haya hambre, Joaquín, y que todos lo miremos y lo analicemos como un dato estadístico y no nos ocupemos como sociedad a terminar y ayudar a terminar con el hambre, a combatir el hambre. Es inadmisible, ese es el contrato que tenemos que firmar entre todos. Ponernos todos, nos enorgullecemos de que podemos darle de comer a 400 millones de habitantes del mundo y no podemos resolver el hambre de 15 millones de gente pobre en la Argentina. Vamos a graficar lo que acaba de decir Alberto Fernández, lo que dijo Alberto Fernández anoche en números que nos van a marcar esa realidad que estamos viviendo de una pobreza creciente en nuestro país, más allá de los datos del INDEC, del 32-35% que seguramente alcanzará el nivel de la pobreza cuando tengamos el nuevo número prontamente, con datos muy claros y contundentes acerca de cómo se ha devaluado nuestro salario, el salario mínimo de los argentinos, con una salvedad. El gobierno acaba de anunciar la semana pasada, después de una reunión del Consejo del Salario, que el salario mínimo va a crecer un 35%. El aumento se va a dar de manera escalonada, es decir, va a ser en 3 veces. Cuando termine ese proceso va a haber aumentado de 12.500 pesos un 35%. Ahora, sin embargo, aún con ese número, y ya lo vamos a ver en los datos, no va a ser la Argentina de hace 4 años atrás, cuando el salario mínimo en la región, en América Latina, era el más alto de todos. Estaba por lejos encima del resto de los países de América del Sur. Repasemos entonces esa Argentina del 2015 y esta Argentina de hoy en cuanto a números de su salario mínimo vital y móvil. Todavía en 12.500 pesos, que va a aumentar un 35%, pero vayamos a lo concreto, a lo de hoy. En el 2015, ese salario mínimo de la Argentina equivalía al tipo de cambio de aquel momento, $608. Uno tenía con el salario mínimo la posibilidad, el poder adquisitivo de $608 y era el más alto en toda América del Sur. Hoy, en el 2019, con el salario mínimo de 12.500 y con el dólar a 57 pesos, ese salario mínimo en la Argentina equivale a $219 y ya vamos a ver el correlato del descenso del salario mínimo en América Latina, impensado en otros tiempos donde quizá uno no podía imaginar que el salario mínimo en la Argentina esté por debajo, por ejemplo, de países como Paraguay, como Bolivia y demás. Sin embargo, eso ha sucedido en este último tiempo. Argentina ha caído del primer puesto al 9º lugar en América del Sur. Solo supera a Venezuela, al menos en este ítem. Nos han dejado más cerca que nadie de Venezuela. Después podemos discutir la política, los derechos humanos, la posibilidad del acceso a la comida. Todo eso es discutible y está bien plantearlo. Si uno es un gobierno dictatorial como el de Maduro, si no lo es, todo eso está muy bien. Ahora, en números, efectivamente, la Argentina en su salario mínimo comparado en dólares ha caído al 9º lugar. Y aquí vemos lo que sucedía en el 2015. Argentina estaba primero en América del Sur, por encima de Ecuador con un salario de $413, por encima de Paraguay, $395, Chile, $381, Uruguay, $378. Es decir, Argentina estaba primero en lo que significaba el salario mínimo de aquel entonces, donde además en Ecuador, el detalle es importante, es una economía dolarizada. Y además esto también nos abre la posibilidad de hacernos una pregunta, porque así como medimos el salario mínimo en dólares, en la Argentina todo lo estamos midiendo en dólares. Y entonces nos encontramos con que cada vez es más frustrante esa comparación cuando medimos los ingresos, los costos y hacemos la comparación con dólares. Por eso no es en vano
que cada tanto aparecen propuestas de que la Argentina, ¿por qué no sigue el camino de Ecuador y dolariza su economía? Lo hemos visto esta semana con un artículo del Wall Street, en su momento lo planteó, por ejemplo, el exministro de Economía, Domingo Cavallo. Bueno, esta es la lista de los países en el 2015, en el ranking de 10 países de América del Sur, donde Brasil en el sexto lugar, en el séptimo Colombia, en el octavo Perú, en el noveno Bolivia y en el décimo Venezuela, con salarios mínimos menores a $300. Bueno, lo de Venezuela sabemos es un caso dramático. $17,47 era en el 2015 el salario mínimo de los venezolanos, a lo que significa en la actualidad. Veamos lo que pasa hoy, lo que pasa en la actualidad, donde en el 2019 ya esa tabla de posiciones, por llamarlo de alguna forma, se ha invertido notoriamente. El primero es Uruguay, el segundo es Chile, el tercero Ecuador, que ha disminuido en algo su salario mínimo en dólares, en una economía, repito, dolarizada. Paraguay sigue allí en los primeros 5 lugares, lo mismo que ahora crece Bolivia, $307. Veamos la siguiente escala de los salarios en el puesto 6 y así en adelante hasta llegar al décimo. Estamos hablando del 2019 y el salario mínimo de la Argentina lo tomamos a 12.500 pesos con una cotización del dólar en 57 pesos. Ese es el número para sacar la ecuación de lo que estamos hablando en el día de la fecha. Bueno, en quinto lugar veamos a Bolivia. El sexto lugar es para Perú. En el séptimo lugar aparece Brasil, en el octavo Colombia. Argentina ha descendido del primero en el 2015 al noveno en 2019 con $219. Bueno, Venezuela más dramático aún, que hace casi 4 años atrás, cuando su salario mínimo equivale nada más que a $3. Y probablemente hoy valga menos todavía, porque esto es día a día. En Venezuela, entre un día y otro van cambiando las cotizaciones y probablemente sea menos todavía Venezuela. Pero lo significativo tiene que ver con en el 2019 como la Argentina ha caído del primero al noveno lugar de nuestro continente. Veamos lo que va a pasar cuando se modifique el salario mínimo. Hoy el salario mínimo sería de $296 con un dólar a 57 pesos. Es decir, el salario mínimo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el 35%, esto se va a dar en 3 tramos. Cuando se complete el tercer tramo, el salario mínimo va a pasar de 12.500 pesos que les decía recién a 16.875 pesos. Cuando uno hace ese cálculo a lo que vale el dólar hoy, entre 57 y 58 pesos, vamos a encontrar que estamos en un salario mínimo cercano a los $296, siempre que se mantenga la cotización actual, y eso haría que la Argentina dejase el noveno lugar de la tabla esta de posiciones de los salarios mínimos medidos en dólares, dejara el noveno y escalara al sexto lugar por debajo de Bolivia. Bueno, esto explica a grandes rasgos por qué tenemos que hablar de una economía en recesión, por qué cada vez es más difícil poder acceder a la canasta básica y por qué además se está pidiendo con mucho ahínco que se declare la emergencia alimentaria en la Argentina. Un dato, la emergencia alimentaria en la Argentina ya existe. La decretó en su momento, la declaró Eduardo Duhalde en el peor momento de la crisis de nuestro país, allá por el 2002. Lo que están pidiendo los diputados que han presentado el proyecto ayer y que probablemente pueda ser tratado el próximo día jueves en sesión y que no va a ser vetado, ya lo han dicho desde el oficialismo, no va a ser vetado en caso de que esto se apruebe, es una prolongación de ese decreto de Duhalde con algunas modificaciones en cuanto a la revisión trimestralmente de las partidas para que puedan girarse y atender la emergencia alimentaria que existe en nuestro país y que los diputados que lo están pidiendo ahora, la CGT, los intendentes, las organizaciones sociales que marcharon en estos días, la verdad que no están descubriendo algo que sea nuevo y algo que se aceleró, sí, ciertamente después de la última devaluación, pero lamentablemente esto no es nuevo en la Argentina y prueba de ello es que vamos a mostrarle lo que aquí en Canal 26 le comenzamos a mostrar cuando todavía muchos no lo hacían. Y era el regreso del trueque en nuestro país. Hace más de un año atrás, aquí en Canal 26, ya le mostrábamos que la realidad, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, era una realidad donde ya se necesitaba avanzar sobre una emergencia alimentaria y quizá no esperar este momento donde además es inevitable, ineludible, que el tema se contamine y se mezcle con la campaña electoral. Ya hace más de un año atrás, en Canal 26, te mostrábamos esto, mirá. Son la de... Una ropa por una mercadería o un juguete por una mercadería, sacarle a los chicos juguete
que a ellos les gusta, pero para cambiar por mercadería, porque si no, no se puede. ¿Cómo es la forma? ¿Ustedes se comunican en la semana? Claro, tenemos un grupo por WhatsApp, ¿entendés? Nos citamos tal día, tal hora, yo traigo esto, vos traes lo otro, pero es todo así, es cambio. Es es por ejemplo, una prenda por una comida. ¿Y ha habido cada vez más pedido de comida? Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Los chicos, después que estamos con este gobierno, los chicos no tienen para la leche, hay muchos chicos que necesitan, tenés que rebuscarte, ¿dónde se ha visto que hay que rebuscarse? Juguetes, sacar los juguetes a los chicos para entregar por una mercadería. Yo vendo juguetes, todo lo que es juguetes Se cambia. cambio Se cambia. a las chicas por un fideo, porque él colaboro con mi familia. ¿Ves? Es un juguete, por ejemplo, que cambiaron por una mercadería. Tienen que estar. Juguetitos, pinturita por un azúcar. ¿Esa pinturita usted la cambió por un azúcar? Sí, por un azúcar. Le sacan a los chicos que son juegos para poder tener también, comer una torta frita, un guiso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. Bien. Es así, es la realidad, es la vida que estamos viviendo hoy en día. Yo escucho que están gritando nombres. ¿Qué quiere decir eso? A las que yo me encargaron a mí un juguete, entonces yo voy y pregunto, Mónica vino para canjearle el juguete. Es cierto que la situación ha empeorado, es cierto. Ahora también es verdad que esta perspectiva de ir hacia atrás, hacia los archivos, nos pone en evidencia de que en la Argentina vienen pasando este tipo de situaciones hace ya mucho tiempo y que no es cuestión de ahora de declarar una emergencia alimentaria. Ya esta situación estaba expuesta hace ya muchos meses en nuestro país y por eso decía, la campaña electoral no debiera contaminar una realidad que está presente, que no es nueva y que aquí te las mostramos de manera sistemática. ¿Duele? Y sí, duele, pero es la Argentina que tenemos. ¿Cómo estás, Greta? Buenas tardes. Todos